Chicos, ¿qué ejemplo estábamos? ¿Qué sucede? La derivada parcial en X, ¿a qué va a ser igual? A el límite, por lo que acabamos de ver, cuando S tiende a 0, ¿de quién? De f de X sub 0 más S, Y sub 0 menos f de X sub 0, Y sub 0 y todo dividido sobre S. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí. Esa es la definición. Muy bien, ahora vamos a sustituir. Por definición, la derivada parcial en X. En este caso ya voy a sustituir quién es X sub 0 y Y sub 0. ¿Quién es X sub 0 de acuerdo a lo que acabamos de recordar? Es el punto 1, 0, 2. Por lo que mi derivada parcial en X va a ser el límite cuando S tiende a 0. ¿De quién? Sustituyo. F de X sub 0 que es 1 más S. Y sub 0 que es 2 menos F de 1,2. Y todo dividido sobre ¿quién? Sobre S. Permítanme tantito, es que tenía un corrector de imágenes. 1,2. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, la derivada parcial en X evaluado en 1,2 va a ser el límite de ¿quién? Antes de sustituir, voy a escribir lo que es f de 1 más s, 2. Recordemos, en donde aparece x, que voy a poner 1 más s, 1 más s. Recordemos que nuestra función es xy más x. X es 1 más s, y y es 2. Y y lo sustituyo aquí y me queda 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Más x, que es 1 más s. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Por otro lado, ¿qué voy a obtener? F de 1,2. Nuevamente recuerdo que f de xy es xy más x. X en este caso, ¿quién va a ser? 1, y va a ser 2. Entonces sustituyo xy 1 por 2 más x, que es 1. En este caso, vemos que, bueno, en ambos términos se puede simplificar. Voy a simplificar primero f de 1,2 y me quedaría 2 más 1, 3. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de 2, por 1 más s más 1 más s también se puede simplificar. Ahorita lo que voy a hacer es simplificarlo. ¿Puedo cambiar de diapositiva, chicos? Sí, profesora. Bueno, antes de cambiar, observemos, aquí tenemos 2 y aquí voy a tener 2 multiplicado por s, 2s, más 1 más s. Observo que tengo en común a quién. A, 2, más 1 me va a dar 3. 2s más s me va a dar más 3s, por lo que yo voy a obtener lo siguiente. F de 1 más s, 2 va a ser igual a 3 más 3s. Y obtuve que f de 1,2 es igual a ¿quién? A 3. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ok, ahora sustituimos en la definición de derivada parcial. En la definición de derivada parcial, nosotros comentamos que la derivada parcial en X evaluada en 1,2 a que es igual al límite cuando S tiende a 0 ¿de quién? De f de 1 más s, 2, que recordemos, en la diapositiva pasada es 3 más 3s, nos va a dar aquí 3 más 3s, menos f de 1,2, que recordemos vale 3.
y todo dividido ¿sobre quién? Sobre S. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Al límite, cuando S tiende a 0 ¿de quién? 3 menos 3, ¿cuánto nos va a dar? 0. Y nos queda 3S sobre S, nos va a dar la unidad, por lo que yo voy a obtener que aquí me va a quedar el límite de 3. Y el límite de una constante, ¿cuánto vale, chicos? La constante. Muy bien, por lo que yo voy a obtener, ¿qué cosa? Que la derivada parcial en X de esta función evaluada en 1,2, ¿cuánto me va a dar? 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, parte de esto ustedes ya lo habían visto en cálculo de una variable, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que ahorita lo vamos a ver más directamente sin la definición. Lo que sucede aquí es que estamos ocupando la regla de los famosos 4 pasos o la definición de derivada, pero en una variable. En este caso, ¿quién es nuestra única variable? X. La variable Y, en este caso, resultó ser una constante. Muy bien. Pueden utilizar la forma más corta. Voy a partir de la función original. Recordemos que nuestra función original es f de xy igual a ¿quién? A xy más x. Derivar parcialmente de forma directa sin necesidad de ocupar la definición es utilizando lo siguiente. Las propiedades de derivadas parciales, considerando a todo lo que no tenga la variable x como una constante y aplicando las reglas de derivación, pero ahora parcialmente. Recordemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Recuerden que esta D encorvadita significa parcial. Dado que X únicamente estamos derivando respecto de la variable X, ¿qué va a pasar con la variable Y? Va a ser una constante. Recordemos que las constantes en derivadas quedan como un múltiplo. Entonces, en este caso, Y va a quedar como un múltiplo. La derivada de X respecto de X, ¿cuánto vale, chicos? 1. 1. Tal cual ustedes lo veían en cálculo de una variable. Derivada parcial de X respecto de X también es 1. Por lo que la derivada parcial de esta función de forma general en X, ¿quién va a ser? Lo siguiente, f de X en X, Y, dense cuenta que aquí yo estoy poniendo cualquier punto. Va a ser igual a 1 por Y, que es Y, más 1. Pero en el caso particular que nosotros evaluamos hace unos minutos, es la derivada parcial evaluada en 1,2. En este caso, ¿eso cuánto me da? Sustituyo. ¿Y cuánto vale? 2 más 1, 3. Que es justamente lo que ustedes acaban de obtener por definición. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, por definición, ¿quién va a ser la derivada parcial en Y? Nosotros acabamos de ver que la derivada parcial en Y va a estar evaluada en el punto 1,2. Y por definición, bueno, antes de anotar, antes de sustituir el valor 1,2, lo voy a escribir de forma general y ahorita voy a ocupar mi pizarra mágica. Va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 ¿de quién? Recordemos, de f de x sub 0, aquí recordemos que valores específicos x sub 0, más coma, y sub 0 más s, menos f de x sub 0, coma, y sub 0, y todo dividido ¿sobre quién? Sobre s, ¿ok? Una vez ya teniendo esto, ahora aquí es donde voy a comenzar a sustituir mi x sub 0 y y sub 0. Voy a ocupar a mi favor que aquí puedo yo sustituir los valores. En mi caso particular de la función, mi valor específico x sub 0 y y sub 0 son 1,2, sustituyo aquí inmediatamente. Entonces, ¿qué voy a obtener aquí? 1,2 más s, ¿verdad? Y de este lado, ¿qué voy a obtener? 1,2 y todo sobre S, donde
Además, para cada elemento, voy a obtener que f de 1,2 más s, ¿a qué va a ser igual? Vuelvo a recordar que mi función es x por y, donde x es 1 y y es 2 más s. Entonces voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener x, que es 1, y, que es 2 más s, más x, que es 1. Entonces este término se simplifica como ¿quién? Como 2 más S más 1. Pero 2 más S más 1, ¿quién es? 3 más S. 3 más S. ¿Ok? Ya teniendo esto, ahora voy a calcular el siguiente elemento que tengo que restar, que es f de 1,2. Para ello, entonces, f de 1,2, ¿a qué va a ser igual? A x por y, que es 1 por 2, 2, más y, que es 2. Digo, más x que es 1. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 3. ¿Ok? Ahora bien, por definición de derivada parcial en y, yo obtengo que la derivada parcial en y evaluada en 1,2 es igual al límite cuando s tiende a 0 de ¿quién? Recordemos nuevamente, me regreso. De f de 1,2 más s. Pero f de 1,2 más s es 3 más s. Sustituyo. 3 más s menos f de 1,2, que es 3. Y todo dividido sobre s. 3 menos 3 me da 0. S sobre s me va a dar la unidad. Por lo que voy a obtener que esta derivada parcial es el límite de 1 cuando s tiende a 0 y el límite de la constante 1 cuando s tiende a 0 es igual a 1. 1. Ok. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo, chicos? Ahora, cuando nosotros calculamos la derivada parcial de y de forma directa para cualquier punto x sub 0 y y sub 0, nosotros obtenemos lo siguiente. Recordemos que la derivada de, en este caso, de su producto XY, se puede ver así, más la derivada de X respecto de Y, ¿ok? En este caso particular, X es una constante. Por propiedades de constante, X queda fuera del paréntesis y únicamente derivamos a Y. De hecho, lo voy a reescribir de esta forma para que no nos confunda. Derivada de y respecto de y x queda como un múltiplo. Ahora bien, recordemos que todo lo que no tenga a la variable y es una constante. Considerando esto, entonces, ¿qué pasa con el segundo sumando? X es una constante respecto de y, por lo que su derivada parcial, ¿cuánto vale? 0. En el primer sumando, la derivada de y respecto de y es 1. Y considerando eso, entonces yo obtengo que la derivada parcial de y en cualquier punto x sub 0 y sub 0, y debí de haber sustituido, bueno, ok, ya al final sustituimos mejor. ¿Cuánto va a valer? Va a valer lo siguiente. Va a tener un valor de 1 por x, que es x, más 0, ¿ok? Ahora, sí, voy a evaluar la derivada parcial en el punto específico x sub 0 y sub 0, que es 1,2, y dado que mi derivada parcial solo fue x, entonces aquí voy a obtener 1. O sea, ¿a ti te parece coherente que mi mejor amigo sea un cangrejo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo también. Sí, profesora. Sí. Sí. Ok, gracias. Por lo que la derivada parcial Yo la- respecto de y evaluada en 1,2, ¿cuánto vale? 1, que fue justamente lo que nosotros obtuvimos por definición. ¿Ok? Hacía era considerar que ustedes tenían su superficie y que en el caso de la derivada parcial respecto de x, y es una constante, y eso significaba que ustedes
En ese punto y igual a y sub 0, cortaban con un plano a la superficie y en un punto específico x sub 0 y sub 0 apareció una recta tangente. Por eso se le llama derivada parcial, porque solo ven el cambio en el eje de las x a través de la intersección del plano con la curva en ese punto en particular. Análogamente, nosotros veíamos que para la derivada parcial en y, teníamos la superficie z, como x era una constante en x sub 0, aparece un plano que corta, como se puede ver aquí en la figura, y en el punto x sub 0 y sub 0 aparece una recta tangente que va en la dirección de ¿quién? De y. Y de hecho aquí observen que hasta aparece un ángulo beta, ¿ok? Básicamente eso es. Ahora bien, para esta función que aquí nos proponen, vamos a calcular nuevamente a quién. A la derivada, aquí nos piden ya la derivada parcial y la derivada parcial tanto en x como en y también nos solicita que evaluemos en el punto 2,1. Muy bien, sin que ustedes lo vean, y yo sé que aquí no lo pide, yo necesito que ustedes intenten utilizar las definiciones de derivada parcial en x y en y también de derivada direccional. Yo les voy a poner un vector de forma general. De hecho, ahorita les voy a dar una dirección específica. Lo van a poner a un ángulo θ de 45 grados, ¿ok? O bien de pi cuartos. Es decir, lo siguiente. Su función es f de x, y, x sobre x cuadrada más y. F de x, y es igual a x sobre x cuadrada más y. Van a calcular la derivada direccional. Aquí le llamaba vector UP. De la función f de x, y, donde tienen una variación angular θ de pi cuartos. Y van a calcular la derivada parcial en x, evaluada en 1,2. Aquí también van a evaluar esta derivada en 1,2, ¿ok? También la derivada parcial en y la van a evaluar en 1,2, pero todo por definición. Ok, voy. Menos la función evaluada en 1,2 sobre s. Cuando s tiende a 0. Hasta aquí estamos de acuerdo. Esta es la definición. Sustituimos. Antes de continuar, es conveniente saber cuánto vale el coseno de 45 grados, porque resulta tener un valor específico, ¿ok? En este caso, coseno de 45, ¿cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2, por lo que al sustituir en el argumento de la función obtengo 1 más raíz de 2 sobre 2 por s, 2 más s. ¿Cuánto vale el seno de 45, chicos? Igual raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Por lo que obtengo 2 más s raíz de 2 sobre 2 menos la función evaluada en 1,2. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo todos? Sí. Muy bien. Si esto es cierto, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es justamente sustituir. Recordemos, voy a comenzar a... Este término, el primer término antes del paréntesis, es lo que vale x. Después del paréntesis, que es 2 más s raíz de 2 sobre 2, es el término que ahora vale y. Entonces, sustituyendo en la ecuación, por eso yo les decía que no teníamos que olvidar, ¿cuánto vale x en su ecuación? X vale 1 más raíz de 2 sobre 2s. ¿Sobre quién? Sobre x cuadrada, que es 1 más raíz de 2 sobre 2, s elevado al cuadrado. Más, aquí dice y, pero ¿quién es y? 2 más raíz de 2 sobre 2s. Menos la función evaluada en 1,2, nuevamente. ¿Quién es mi función? X. ¿Cuánto vale x? 1 sobre x al cuadrado. Pero x al cuadrado, ¿cuánto vale? 1 al cuadrado más 2. 1 más 2, ¿cuánto me da? 3.
por lo que yo obtengo esto que estoy eligiendo. Es toda esta expresión menos 1/3 sobre S. ¿Todos estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí. ¿Puede repetir lo profesora. de 1/3, por favor? Claro, aquí de hecho yo me salté unos pasitos, lo voy a hacer. Aquí ya no lo puse. Me salté lo siguiente. En el caso de f de 1,2, recordemos que nuestra función es x sobre x cuadrada más y. ¿Cuánto vale x para este caso en particular? 1. ¿Cuánto vale x al cuadrado? 1. ¿Cuánto vale y para este caso en particular, chicos? 2. Por lo que en el numerador, bueno, en el denominador me va a quedar 1 más 2, 3, y esto me queda como 1/3. ¿Todos Gracias. estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí, profesora. Ok, me regreso. Me regreso a el ejercicio. Entonces ya obtuve justamente lo que obtengo aquí al sustituir en derivada direccional de f de 1,2, obtengo todo este término que estoy señalando con la flechita, ¿ok? Ya obtenido esto, observemos, en el numerador yo tengo la suma de fracciones con distinto denominador. Mi denominador para la primera fracción es 1 más raíz de 2 sobre 2s más 2 más raíz de 2 sobre 2s. Y en la segunda fracción tengo el 3. Entonces aplico suma de fracciones diferentes y me va a quedar en el numerador 3 multiplicado por esto del numerador. ¿Ok? Entonces obtengo esto en este siguiente renglón, 3 más esto, menos el 1 multiplicado por ¿quién? Por todo este denominador. ¿Que quién es ese denominador? 1 más raíz de 2 sobre 2s elevado al cuadrado, más 2 más raíz de 2 sobre 2s. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? Bueno, aquí este signo en realidad es negativo también. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Por el signo negativo del 1. Muy bien, y en el denominador me va a quedar 3 multiplicado por todo este término, lo cual lo escribí como 3 por 1 más raíz de 2 sobre 2s elevado al cuadrado más 3, que multiplica a 2 más raíz de 2s, a su vez multiplicado, aquí utilicé un paso adicional. Cuando ustedes ya obtuvieron la suma de estos dos, les queda un denominador común que es este, es 3 por este. Aplico regla del sándwich y esta S me va a quedar multiplicado por todo esto. ¿Qué es esto que tengo aquí? Aquí me falta una S también. Bueno, aquí lo voy a poner 3S. Hasta aquí, ¿me van siguiendo, chicos? ¿O me fui muy rápido? Ya me perdí, maestra. ¿De dónde sacó ese denominador? Ah, este S del denominador es el que tengo aquí, miren. El que estoy señalando en gris. Ok. Creo que eso mejor sí lo hago en la pizarra porque me puedo ir más paso por pasito. Nada más déjenme anotarlo tal cual porque si no... menos 1/3 sobre S. Muy bien. ¿Es porque ya le hizo sándwich? Sí, yo ya apliqué sándwich. De hecho, muy bien. La derivada parcial, más bien la derivada direccional de mi función evaluada en 1,2 va a ser igual a ¿quién? Al límite. Cuando S tiende a 0, ¿de quién? Nosotros estábamos viendo que
yo ya voy a escribir ahorita lo que yo ya había hecho allá con la de la suma de las fracciones. Es decir, aquí arriba me va a quedar ¿quién? Lo voy a poner en el siguiente renglón. 3, que multiplica a 1 más raíz de 2 sobre 2. S menos ¿quién? 1 más raíz de 2 sobre 2s elevado al cuadrado y el otro término sé que no lo debería de hacer, pero lo voy a hacer, lo voy a colocar de este lado. Menos 2 menos raíz de 2 sobre 2s y este término me queda con signo positivo. Y todo me quedó sobre ¿quién? Sobre lo siguiente. Sobre 3 veces 1 más raíz de 2 sobre 2s elevado al cuadrado más 3 que multiplicó a 2 más raíz de 2 sobre 2s. Y todo dividido sobre ¿quién, chicos? Sobre s. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Creo que esta parte todos lo entendimos, pero aquí fue donde en el siguiente paso dicen, ¿y de dónde salió la otra s? Justamente lo que su compañero decía, aplicó sándwich. Aquí queda dividido sobre 1. Y entonces, ¿qué me queda? 1 por esto, dividido sobre todo esto por s. ¿Ok? Cuando yo realizo este paso, aquí lo voy a hacer ya de forma directa. Utilizo mi pizarra mágica. Y me queda todo multiplicado por s. Y de hecho ahí yo lo que hice fue poner 3s. Más, aquí también les va a quedar, de hecho creo que ahí se los puse la s aquí al final. Pero pudimos haber puesto también la s de este lado. ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos. Sí. Sí. Hasta que me quede una expresión más sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando me quede una expresión más sencilla, entonces ya puedo reducir. Entonces, muy bien. Antes de continuar, hay que reducir el numerador. Observemos, en el numerador, ¿quién me queda? Menos 2 menos raíz de 2 sobre 2s más 3 por 1. 3 por 1 me va a dar 3 más, multiplico ahora el 3 por lo de adentro y me va a quedar 3 raíz de 2 sobre 2s menos este término al cuadrado. Pero ese término al cuadrado, ¿cuánto nos da, chicos? Es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, que en realidad me va a quedar menos, por el signo negativo que tengo acá afuera, menos 2 veces, con este en medio me queda 1, menos 2 veces, es decir, 1, raíz de 2s. ¿Más quién? Más el cuadrado de este término. El cuadrado de este término que es por más raíz de 2s. El cuadrado de ese término, ¿quién es, chicos? Menos 2 sobre 4s al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Y todo dividido sobre ¿quién? Voy a factorizar el 3s de toda esa expresión y me va a quedar 1 más raíz de 2 sobre 2s elevado al cuadrado más 2 más raíz de 2 sobre 2s. Ok. Y lo voy a anotar en la siguiente diapositiva. Es decir, mi derivada direccional de b evaluada en 1,2 a que va a ser igual al límite cuando s tiende a 0 de ¿quién? Anoto todo lo que yo les decía. Pero voy a hacer que primero aparezcan las constantes. Menos 2 más 3 menos 1. Ya las voy a anotar. Menos 1. Y luego todo lo que tenga a s. De hecho, lo voy a factorizar. 2 sobre 2 más 3 sobre 2 raíz de 2 menos raíz de 2
menos 2 sobre 4, y aquí me va a aparecer un S, y aquí un S, y todo dividido sobre ¿quién? 3S de 1 más raíz de 2 sobre 2S elevado al cuadrado más 2 más raíz de 2 sobre 2S. ¿Los confundí? No. Sí, dice su compañero Pedro Antonio. Ok, nuevamente. Lo que yo les decía era que me voy a regresar a una diapositiva. Aquí ya comencé a desarrollar, pero ¿qué fue lo que hice? Lo siguiente. Desarrollé hice que aparecieran las constantes primero, que es menos 2. Aquí observen que en este término aparece más 3, y aquí el menos 1 de elevado al cuadrado, ¿ok? Estos tres primeras constantes aparecen aquí, observen. Menos 2 más 3 menos 1. ¿Esto sumado cuánto me da? 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Sí. Me voy a volver a regresar. Y todos los demás términos que tengan S, los factoricé. Lo voy a poner en verde. El menos 2 raíz de 2 lo factoricé. Aquí, observen, tengo 3 veces por raíz de 2 sobre 2. Pero en este término, como está elevado al cuadrado, voy a obtener dos términos. ¿Cuáles van a ser? Aquí arribita lo voy a poner en verde. Voy a desarrollar este término al cuadrado. Voy a obtener menos 1 elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que es raíz de 2S, más el cuadrado del segundo término que me va a dar 2 sobre 4S al cuadrado. Ok, ¿hasta aquí me van siguiendo? Ok, ya fui más específica, dicen ustedes. Factorizo todos esos términos y observen quién me queda en el numerador. Lo que yo les decía. Raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 y menos 2 sobre 4S, y todo multiplicado por ¿quién? Por S. Aquí este 2 queda en el numerador de acá. ¿Ok? ¿Por qué es importante no perder de vista esto? Por lo siguiente, porque aquí es donde se va a reducir el término S. Observen, estos términos constantes ya me dieron 0, pero ¿qué pasa? Los términos que tengo restantes después del signo negativo, todos están multiplicados por S. Este S con el S del denominador, ¿cuánto me da, chicos? 1. 1, y únicamente me va a quedar el término de menos raíz de 2 sobre 2 más 3 raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 menos antes de continuar, este término que es 2 sobre 4 me va a dar ¿cuánto? 1/2, y aún más voy a factorizar más el numerador. Observen, aquí tengo los términos siguientes. 2 raíz sobre 2, raíz de 2 sobre 2. También tengo el siguiente término que es 3, raíz de 2 sobre 2. Entonces lo voy a sumar, raíz de 2, y tengo menos 1, que es este término. Y todo sobre 2. Hasta aquí estamos de acuerdo, nada más que el último término está multiplicado por S. Menos raíz de 2. Al final, creo que los únicos términos que se suman son los siguientes. Este término y este. Esto sumado, ¿cuánto me da, chicos? Es como si aquí tuviera un 1. Más 3, obtengo 4 raíz de 2 sobre 2. Menos S sobre 2 y menos raíz de 2. Y todo dividido sobre este numerador, que es 3, lo voy a anotar ahorita nuevamente, 1 más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más 2 más raíz de 2 sobre 2S. Es decir, lo que voy a anotar a continuación. La derivada direccional a lo largo de B
de la función evaluada en 1,2 va a ser igual a el límite cuando S tienda a 0 ¿de quién? De menos 4 sobre raíz de 2, 4 por raíz de 2 sobre 2 menos S sobre 2 menos raíz de 2 dividido sobre 3 por 1 más raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado más 2 más raíz de 2 sobre 2S. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Sí. Ok. Observemos. Esto ya se redujo para obtener definitivamente esta derivada direccional y ya sé que va a quedar de pronto en números racionales que pareciera muy raro, pero no. Y al quedarnos en términos de esos, en esos números racionales, se va a ver hasta bonito. Observen. El denominador ya no depende de eso y gracias, porque ya se vuelve un límite de forma determinada y podemos aplicar la regla del cociente de los límites. Entonces, en el numerador observamos que el único término que depende de ese, ¿quién es? El segundo sumando. ¿Sí estamos de acuerdo? Y como depende únicamente este segundo sumando de ese, este límite, ¿cuánto me va a dar? 0. Y al ser independiente los demás términos de S, entonces me va a quedar únicamente que la derivada direccional de esta función en 1,2 va a ser igual a menos 4 sobre 2. Aquí voy a reducir este término. Aquí ya nada más me va a dar 2. ¿Ok? 2 raíz de 2. Me va a dar menos 2 raíz de 2 menos raíz de 2, que al final esto me da menos 3 raíz de 2. ¿Y todo dividido sobre quién? Sobre 3. 1 más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más 2 más raíz de 2 sobre 2. Esperen. En el denominador también hay un único término que se me hace 0, que es este. Y ya nada más me queda más 2. Es decir, lo siguiente. Lo voy a anotar. La derivada direccional de la función evaluada en el punto 1,2 va a ser igual al límite cuando S tienda a 0 de quién. Perdón, ya evalué los límites, ya no aparece el límite. Únicamente me queda menos 3 raíz de 2 dividido sobre 3 veces 1 más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más 2. Maestra, una pregunta. Dígame. Este, Ahora, recordando que nuestra función principal f de xy es igual a x sobre x cuadrada más y, vamos a obtener la derivada parcial primero en cualquier punto, ¿ok? La derivada parcial en x primero en cualquier punto, ¿cómo se obtiene? Muy bien, recordemos que es la derivada parcial de todo esto, de todo este cociente respecto de x. Muy bien, pero por regla del cociente, ¿cuánto vale la derivada parcial de esto? ¿Recuerdan la regla del cociente para derivadas, chicos? Sí. Muy bien, casi recítenmela. Es U por la derivada de B menos B por la derivada de U, todo sobre V al cuadrado. ¿Sí estamos todos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien, entonces vamos a tener la derivada parcial de esto va a ser igual a x por la derivada parcial respecto de x de quién? De x cuadrada más y cuadrada, perdón, más y, menos
el denominador, que es x cuadrada más y cuadrada por la derivada parcial de x respecto de x y todo sobre. Para fines prácticos, ya no me cabe, voy a poner únicamente b cuadrada, ¿ok? Entendamos que b cuadrada es x cuadrada más y, ¿ok? ¿Hasta aquí todos me siguen? Sí. Antes de continuar, vamos a obtener la derivada del primer sumando. ¿Cuánto vale la derivada del primer sumando, chicos? El primer sumando es este, miren, lo que encerré en verde. Es la derivada de x cuadrada más y respecto de x. La derivada de x cuadrada respecto de x, ¿cuánto vale? 2x. 2x, X. La derivada de y respecto de x, 0. 0. 0, porque recordemos que es una constante. Muy bien. Entonces, en esa parte únicamente me va a quedar 2x por x, 2x cuadrada, ¿ok? Menos, en esta parte voy a obtener x cuadrada más y. La derivada de x respecto de x, ¿cuánto vale? 1. Por lo que voy a obtener menos x cuadrada más y. Y todo dividido sobre mi denominador, que es x cuadrada más y elevado al cuadrado. Es decir, lo siguiente. La derivada parcial de x en cualquier punto xy va a ser igual a 2x cuadrada menos x cuadrada menos y. Y todo dividido sobre x cuadrada más y elevado al cuadrado. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Reducimos términos y obtenemos derivada parcial en x de esta función va a ser igual a 2x menos x cuadrada menos y sobre x cuadrada más y elevado al cuadrado. Voy a ocupar aquí mi pizarra mágica, porque aquí yo puedo cambiar a x y y por el punto específico donde tenemos que evaluar el punto. En este caso, ¿quién es mi punto? 1,2. Entonces borro 1,2. ¿Y qué obtengo? 1 al cuadrado menos 2 sobre 1 al cuadrado, aquí ya nada más voy a anotar 1, más y, que es 2. ¿Y esto cuánto nos da? 1 al cuadrado menos 2 me da menos 1. ¿Sobre quién? 1 más 2 me da 3 al cuadrado, 9. Y la derivada parcial en x de esa función evaluada en 1,2 me da menos 1/9. Interpretación geométrica de esto que acabamos de revisar hace unos minutos atrás. Este valor me indica la pendiente de la recta que intercepta a y, una constante, igual a 2, que intercepta a esa traza con la curva. Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? De tarea, será lo siguiente. En este caso, ustedes sí tienen una función cociente, pero recuerden que para la derivada parcial en y, todo lo que no tenga la variable y es una constante, por lo que en este caso en particular x es una constante. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Si esto es cierto, entonces, ¿qué va a suceder? Hay una propiedad que me dice cómo derivar una constante sobre una variable. ¿La recuerdan? No, no se preocupen. Vamos a mencionarla. Recordemos que la derivada respecto de una variable, de una constante sobre una función variable, va a ser igual a menos la constante por la derivada de f de x respecto de x sobre f de x al cuadrado, ¿ok? Si se dan cuenta es muy parecido, nada más que no aparece el primer sumando. ¿Sí le entienden? Ok. Sí.
Muy bien. Utilizando entonces esta regla, aquí voy a anotar ya directamente lo que es el resultado. Voy a borrar lo que está en verde. ¿Lo puedo borrar, chicos? Sí. Dicen, sí, ya la recordamos. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual a menos la constante. En este caso, ¿quién es su constante? La variable X, ¿ok? X. Por la derivada parcial respecto de Y, ¿de quién? De X cuadrada más Y. Dividido sobre quién? Sobre Y la función del denominador al cuadrado. X cuadrada más Y al cuadrado. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo todos? Sí, profa. Ok. Sí. Aquí me voy a saltar pasos, pero los voy a explicar aquí. ¿Cuánto vale la derivada de X cuadrada respecto de Y? 0. Cero. Cero. Recuerden que es una constante. La derivada de X respecto de Y, 1. 1. De Y. Sí. La derivada de Y respecto de Y. ¿Qué dije? De X. Ay, discúlpenme. Gracias. La derivada de Y respecto de Y me da 1, por lo que yo obtengo en el numerador menos X y en el denominador X cuadrada más Y elevado al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces la derivada parcial respecto de Y de mi función XY en cualquier punto va a ser menos X sobre X cuadrada más Y elevado al cuadrado. En particular, evaluada en el punto 1,2, ¿cuánto me da eso? Lo siguiente. Me da X vale 1, Y vale 2. En el numerador voy a obtener 1 al cuadrado, 1 más 2, 3 al cuadrado, 9. La derivada parcial respecto de Y evaluada en 1,2 nos da un valor de menos 1 noveno. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Sí.